The CIA is forbidden by American law to kill anyone. There are no exceptions. The law is absolute. Advertencia. La película que verá a continuación no fue hecha por el Departamento de Imagen de la CIA, sino por fuerzas negativas que podrían poner en peligro el sistema de normas que a través de nuestros ejércitos y corporaciones le hemos inculcado. Un agente de la CIA se infiltra de distintas formas, ¿no? Pues este señor se dedicaba a reclutar, a tratar de lograr que las personas le escribieran a su programa. Cuando algún incauto le escribía, inmediatamente recibía como respuesta una carta con escritura secreta, una carta que no decía aparentemente nada peligroso, pero que en el medio de la carta decía: plancha esta carta. Y cuando usted planchaba la carta, pues salía un mensaje con escritura secreta donde le daban instrucciones de cómo hacerse agente de la CIA y le daban un buzón, generalmente en América del Sur, para que usted escribiera las informaciones que ellos le pedían. Así comenzaba a nacer o a forjarse un agente de la CIA. Esa fue la operación de los Centinelas por la Libertad. La historia secreta de América Latina puede estudiarse a través de la nómina de agentes de la CIA. Durante los últimos 50 años se cuentan por miles los que por un puñado de dólares han asesinado, saboteado y espiado en contra de sus propios países para garantizar los intereses norteamericanos en la región. El objetivo principal siempre ha sido eso: imponer la dominación en el continente y tratar de que los ejércitos nacionales sean mecanismos en los cuales ellos puedan apoyarse para poder realizar sus políticas económicas, sociales, etc. Los años 50 marcaron una época de grandes victorias para la CIA y sus intervenciones en América Latina. El derrocamiento de gallegos y el asesinato de Chalbaud en Venezuela, el asesinato de Gaitán en Colombia y la invasión a Guatemala les garantizaron a los Estados Unidos el control sobre buena parte de los recursos de la región. Pero mientras los pueblos del sur continuaban buscando caminos de soberanía, la injerencia del norte multiplicaría sus acciones, revelando los rastros de una invasión silenciosa. Invasión que en Venezuela logró cambiarle el curso a la historia. Yo vi, estando preso, a gente americana dentro de ese teatro de operaciones, uniformados como americanos, uniformes de campaña. Siempre había agregados militares, desde la embajada norteamericana, incluso la guerrilla urbana secuestró a varios oficiales norteamericanos, pues. Todos los destacamentos estos, los PO, sí habían Rangers, pues, ¿no? Nosotros sentimos hablando inglés en la montaña allá, pues, ¿no? En la montaña de Curimagua, pues. La CIA tendría mucho trabajo por delante en Venezuela durante los años 60. En este país, una larga dictadura había sido derrocada y las fuerzas progresistas habían jugado un papel decisivo por el restablecimiento democrático. El país pasaba un proceso de transición en espera de la convocatoria a elecciones. Los informes de la Agencia Central de Inteligencia para aquel momento daban cuenta del peligroso arraigo de los comunistas venezolanos entre la población. En Venezuela, el Partido Comunista jugó un importante papel contra el dictador Pérez Jiménez y se ha ganado una posición política privilegiada. Para las elecciones de 1958, Washington se cuidaría muy bien de preparar al candidato de su conveniencia,
Rómulo Betancourt, un firme aliado del capital extranjero. Diego Cisneros le hace la presentación de Betancourt a Nelson Rockefeller, lo hace ver que era el candidato para ese momento de transición de la historia política venezolana. El partido de Rómulo Betancourt, Acción Democrática, fue una organización política que se fundó con un espíritu antiimperialista, enfrentada al latifundio y con arraigo en sectores populares. Cuando a mí me inscriben en Acción Democrática, que me apadrinan un compadre, papá y otro, me entregan un folletico. Me dice, esta es la primera lectura que tú vas a hacer de lo que es la doctrina de Acción Democrática. Y era un librito de 4 o 5 páginas, un folletico muy pequeño, y decía, comenzaba diciendo, somos un partido de la izquierda revolucionaria. Pero daría un giro radical al perder a sus principales dirigentes durante la dictadura. Rómulo Betancourt, a través de hábiles maniobras políticas, lograría ocupar la dirección del partido, convirtiéndolo en un instrumento clave para defender los intereses norteamericanos en la región. Ya Rómulo Betancourt venía de su exilio dorado en Nueva York, donde se reunió con el doctor Jovito Villalba, se reunió con el doctor Rafael Cardera, le dieron cuerpo a algo que se llamó Interpacto de Nueva York, bajo la tutela de Nelson Rockefeller. Ese pacto de Nueva York, cuando ellos arriban a Venezuela, será conocido como el Pacto de Punto Fijo, excluyendo al Partido Comunista de Venezuela, porque la línea era internacional que tenía los Estados Unidos, era frenar la expansión del comunismo. En aquellos momentos de transición, el vicepresidente norteamericano Richard Nixon llega de visita a Venezuela, convencido de que sus muchachos del Pacto de Punto Fijo le habrían preparado el mejor de los recibimientos. Pero se encontró con un anfitrión inesperado. En esa época vino Nixon, pero el repudio que tuvo en el país fue grandísimo. La ciudad de Caracas se volcó y repudió de una manera grande a Nixon. Pero Nixon no andaba solo. Junto a él, presenciando las manifestaciones de repudio, se encontraba un experto en materia de espionaje, que llegaría a ser el segundo al mando de la CIA. Se trataba de Vernon Walters. Las protestas de las que fueron blanco lo sorprendieron tanto como a los analistas de la agencia. La violenta reacción a la gira de Nixon no podría haber sido tan intensa si los agitadores comunistas no hubieran sido capaces de capitalizar el latente sentimiento antinorteamericano. El ultranacionalismo parece ser el más grave problema confrontado en el área. Nixon y Vernon Walters presentarían un informe que serviría para delinear los cambios de la política norteamericana hacia Venezuela, donde Betancourt jugaría un papel clave. Con mano firme, sin temblor en el pulso, ni vacilación en la empresa moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado, del tráfico de influencias, del porcentaje corruptor. Una vez que Betancourt gana las elecciones, la prioridad era dotar al gobierno de un efectivo aparato policial que le permitiese resguardar los intereses del norte haciéndole frente a los comunistas. El pupilo de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, sería nombrado ministro de Relaciones Interiores. Una estrecha colaboración con los organismos de seguridad estadounidenses marcaría su gestión al punto que un agente de la CIA sería su mano derecha. Las primeras acciones de Betancourt se alejaron de las aspiraciones sociales de los sectores más pobres del país. Había una situación política de crisis que se expresaba en la rebaja de los precios del petróleo. Era una crisis económica seria que obligó a Betancourt a rebajar los sueldos y salarios de empleados y obreros y a crear una crisis social política. En Acción Democrática había un ala de izquierda. Allí comenzó a distanciarse todo un grupo de dirigentes de Acción Democrática. Comenzaron a distanciarse de las políticas de Rómulo Betancourt. Y esto dio origen a la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Cuando Acción Democrática se divide, el país también se dividió en dos toletes completamente, en dos propuestas. Una manteniendo el proyecto viejo encabezado por la vieja guardia de Acción Democrática y una propuesta nueva